mejor, Por un lado, agota su discurso y su propuesta en el Cristina Libre, persecución judicial. Persecución es la palabra que los define, porque todos sus discursos van en ese sentido, y no hay ninguna mirada de futuro. Todo es una mirada hacia el pasado siempre. En el otro extremo tenés el gobierno de Milei, que ha inventado como palabra símbolo operación. Esto es operación, todos son operaciones políticas. La operación reemplaza la persecución. Lo cierto es que Milei no agarra nunca un micrófono para hablar de un proyecto de país, agarra un micrófono para pelearse con alguien, para insultar, para descalificar. Bueno, frente a esos dos extremos, que obviamente nosotros no ignoramos, tienen núcleos duros que acompañan altos, fuertes, lo que nosotros planteamos es discutir un proyecto de país, hablar de lo que ellos no hablan. Y por eso lo que reivindicamos es que Provincias Unidas no nace en la ciudad de Buenos Aires ni en la provincia de Buenos Aires, sino que viene como una novedad construida desde el interior productivo de la Argentina, con los gobernadores probados, con buenas gestiones, que son los que lideran este espacio de Provincias Unidas. A ello nosotros nos acoplamos como la pata bonaerense, y un poco lo que yo vengo diciendo es, a nosotros nos potencia mucho que nos subimos a ese tren, y a ellos también les permite tener una pata bonaerense sin la cual no hay proyecto nacional, ¿no? Lo que tiene nuestra lista, y nosotros lo exhibimos, a diferencia de otros, hay otros que hacen un eje en la gente nueva, y la lista nuestra es todo lo contrario. Nosotros volcamos en la lista tal vez la coherencia que ya tiene nuestro bloque. Los tres que integramos la lista en primer término, Randazzo, Monzó y yo, formamos parte ya desde hace varios años del bloque Encuentro Federal, que es un bloque que se ha parado en la Cámara en el punto del equilibrio, de la sensatez, de qué es lo que nosotros tratamos de vender sobre nosotros y la necesidad de que la Argentina encuentre espacios de diálogo para salir de esa polarización. Que es un buen negocio electoral, pararse en los extremos, insultar al otro, rinde electoralmente, pero al país le va muy mal en el lado de la polarización y con esta Argentina pendular de un lado al otro. Ahí nos paramos nosotros justamente, y así lo hemos hecho en el bloque. Y lo que nosotros exhibimos son nuestras trayectorias. Yo le digo a la gente, miren a quiénes van a votar, porque también es cierto que la Cámara de Diputados por lo menos viene mostrando un nivel de degradación del debate público y de la representación parlamentaria que es brutal, brutal. La gente que mira alguna vez y escucha una sesión, ver además el tema de las mujeres gritándose, insultándose, una que le tira agua al otro, es una cosa tremenda. El insulto reemplazó el debate de ideas en el Congreso. Entonces, aquello que otros descalifican, que son las trayectorias, nosotros las reivindicamos, nosotros decimos, miren quiénes son los que integran la lista, qué trayectorias tienen, porque si no terminan llevando por acompañar a los violetas, terminan metiendo cualquier cosa en la Cámara, que es lo que pasó últimamente, ¿no? Bueno, el contexto yo lo que quieran. Eso nada tiene que ver con lo que estamos viendo hoy de la relación con Estados Unidos. La otra cuestión para aclarar es que hoy lo que estamos viendo es el fracaso más rotundo del gobierno en lo que ellos podrían llamar su programa económico. Yo creo que el tema es que no hay plan económico hoy en este gobierno, pero el fracaso más rotundo es que se rifaron los 20.000 millones que ingresaron por el blanqueo, se rifaron los 20.000 millones que vino del Fondo Monetario y ahora buscan 20.000 millones más de los Estados Unidos. Esa es la demostración del fracaso del plan de gobierno. La otra cuestión es lo que pasó en el acto con Trump. Fue un acto claramente de humillación, desde el punto de vista hasta de la estética del acto, donde Trump no pone a Milei como un par, como un presidente, prácticamente lo humilla en un lugar del tipo que va a recibir las migas que se caen de la mesa, ¿no? La otra cuestión, que yo lo dije un poco en forma de chicana, pero es así, los dichos de Trump, además de constituir un acto de injerencia política en la vida de un país, cuando dice, les voy a dar a la Argentina si gana Milei las elecciones, o sea, señores, voten a Milei, y si Milei no gana las elecciones, ya no
no vamos a ser tan buenos como la Argentina, además de ser un acto de injerencia política, claramente lo que está diciendo, le estoy dando a Milei para que tenga más chances de campaña. Bueno, señores, que Milei devuelva la plata de Trump, porque la verdad es que no puede el Estado argentino hacerse cargo de pagar las deudas de la plata que le dan a Milei para su campaña electoral, que lo pague Milei, ¿no? Entonces creo que es muy complejo esto, no lo debemos asimilar a lo que tiene que ver con un acto de cooperación internacional, que es otra cosa. Nosotros estamos muy de acuerdo con la inserción internacional de la Argentina en el mundo, con las relaciones con los demás países. También creemos que hay que fortalecer la relación del Mercosur. Yo estoy muy particularmente de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, Unión Europea-Mercosur. Me parece que eso nos abre muchísimas posibilidades. Sin perjuicio de eso, Estados Unidos como un socio comercial también obvio que es muy bienvenido, pero no es lo que se está discutiendo hoy en este momento, ¿no? Sí, también te parece difícil avanzar en una moneda comunitaria como tiene la Unión Europea. No, por supuesto, estamos lejísimos de eso porque el Mercosur, que podría haber sido una pista para hacer esas cosas, obvio que no lo ha sido. Lamentablemente tenemos gobiernos, el de Trump hoy, pero no es el único, que no creen tampoco en el Mercosur, que cuando se armó hasta podría haber estado proyectado para tener una moneda común, pero nos quedamos siempre a mitad de camino, ¿no? Provincias Unidas son 6 gobernadores. ¿Qué te transmiten los gobernadores? Están muy mal los gobernadores. ¿Vale? ¿En qué sentido? Cuentas provinciales. Ninguno de esos. Si hay algo que justamente nosotros destacamos, y esto tiene relación con un tema muy importante, Milei te habla continuamente que corre con el equilibrio fiscal, continuamente. Y nosotros decimos, la verdad es que el equilibrio fiscal no es el problema, porque todos estamos de acuerdo en el equilibrio fiscal. La verdad es que yo creo, todo nuestro bloque cree realmente que no se debe gastar más que lo que entra, y criticamos los abusos del kirchnerismo, sin ninguna duda. No hay que volver a ese abuso del Estado y hay que mantener el equilibrio. Todos estos gobernadores tienen equilibrio fiscal, no tienen déficit fiscal, todos estos. Entonces, si hay algo que nosotros podemos mostrar es la fortaleza de los buenos gobiernos que con equilibrio fiscal hacen obras de infraestructura. Córdoba tiene un gasoducto, no me acuerdo ahora cuántos kilómetros tiene, pero un montón, que lo hicieron en muy poco tiempo, de manera muy eficaz, de manera transparente, y pueden hacer obras. Lo de Puyaro en Santa Fe, todos. Ayer habló mucho el de Jujuy, sobre todo el tema de la inversión en litio. Porque además otra cosa es que las provincias, con la solidez política y económica que tienen, son atractivas para las inversiones. Entonces vos tenés muchas de las inversiones, no van a la Argentina, que sigue siendo un país no confiable, pero en muchos casos van a invertir en las provincias. Obvio tiene que ver con las riquezas naturales y los recursos que le pertenecen a las provincias, ¿no? Pero el mensaje de los gobernadores fue siempre muy contundente, son gente muy responsable estos gobernadores, no digo todos, los que estuvimos ayer y escuchamos ayer, lo que se destaca justamente en ellos, no tienen déficit fiscal ninguno. Ahora, Milei le cortó las obras nacionales. A todos. Eso nos afecta. Sí, sí, por supuesto, por eso algunos han podido hacer obras propias, otros que hoy no tienen nada nacional. Más allá de que ahora ha aparecido de nuevo la posibilidad de hacer alguna obra, el gobierno maneja eso con una discrecionalidad total, por supuesto, pero sí, el corte de obras de infraestructura, eso es tremendo, ¿no? Porque lo que sienten todos los gobernadores es que les faltan aquellas obras que son propias del gobierno nacional y que ellos son los que pueden hacer, ¿no? ¿Pensás que la deuda que estamos contrayendo con Estados Unidos, con el Tesoro, con el FMI, pone la garantía no es los recursos humanos, pero los recursos naturales? Pero políticamente están en juego los recursos naturales. A ver, a mí me preocupó muchísimo el discurso del presidente de esta semana cuando dijo en el mismo acto, en el mismo discurso, todos los recursos que tenemos, y habló
habló del litio, de las minas, de la pesca, esto, el otro, y a continuación dijo, nos van a salir los dólares de las orejas. Eso fue prácticamente decir, estamos dispuestos a vender todos nuestros recursos naturales. Los recursos naturales son de las provincias, la Constitución lo establece de esa manera, por lo tanto creo que no hay tanto riesgo de que Milei pueda pensar en regalar nuestros recursos naturales o cambiarlos por dólares. Ahí vamos a volver a una cuestión institucional que es clave y es clave en la elección, que es la composición del Congreso. El Congreso viene dando muestras de poner freno a los ajustes y a la motosierra y demás en muchas cosas. No tengo duda que en la defensa de cuestiones de soberanía o de los recursos también lo va a hacer el Congreso Nacional. Margarita, justamente mira, te quería preguntar sobre esta cuestión. El bloque de Provincias Unidas, tanto en diputados como en senadores, puede ser tan robusto como determinante para ser un nexo que dé gobernabilidad en algunos casos y que marque límites y busque reencauzar rumbos del gobierno, si cabe, en otras situaciones. ¿Ustedes se piensan en ese punto intermedio entre los dos grandes bloques? Sí, ya aún siendo un bloque más pequeño, que es el bloque que nosotros tenemos hoy de Encuentro Federal, ya nosotros tenemos hoy ese rol con nuestra limitación, pero como los otros números están muy ajustados, pensemos hoy que hay un bloque muy fuerte que es el de Unión por la Patria, claro, que es un bloque que tiene 90, pero sus 90 nunca le alcanzan ni siquiera para llegar al quórum. Entonces nosotros nos hemos comprometido muchas veces en un sentido y en otro. Tenemos muchísimo reproche de las veces que hemos votado algo con el gobierno. Por caso yo explico en todas las veces que tengo contacto con la prensa el voto en general a la ley bases en su momento, sí, y eso nos ha merecido muchas veces el reproche de mucha gente. Yo digo, se explican las cosas en determinados momentos, en determinados tiempos. El gobierno recién había subido y nosotros siempre hemos jugado a ese equilibrio, digamos, que es acompañar lo que nos parece bien y obviamente plantarnos frente a lo que creemos que está mal, como lo hemos hecho en los últimos tiempos, conformando esa mayoría para frenar los recortes a financiamiento hogar, a universidades, personas con discapacidad o para el aumento de las jubilaciones. La expectativa, obviamente, después del 10 de diciembre, es que ese bloque sea mucho más numeroso y los encuentros federal. Además, otro dato que yo creo que es bastante interesante para tener en cuenta, cuando nosotros conformamos ese bloque, muchos nos miraban como cosa rara, ¿no? Porque en realidad decían, ¿cómo van a poder convivir gente que tiene procedencias tan diferentes? Pichetto, el socialismo de Santa Fe, el peronismo de Córdoba, Monzón, Massot, Margarita, muy diverso era ese bloque. Sin embargo, no solo seguimos juntos, aún respetando que algunas veces alguna cosa se puede votar separada, pero hay un paraguas de institucionalidad y esa idea de país productivo que defendemos todos, en realidad. Eso, que aún hoy es pequeño, nosotros somos 16, se va a ver muy incrementado porque ya los diputados que se van a elegir en esas provincias donde estos gobernadores seguramente ganarán sus elecciones, eso va a armar un bloque que va a ser Provincias Unidas mucho más grande. Entonces ya no solamente vamos a ser el medio de la balanza sobre otros, sino que nuestra idea es desde ahí empezar a proyectar esta idea propia, ¿no?, del país productivo, de un modelo de gestión, que es lo que nosotros estamos planteando. Hacemos mucho hincapié en el tema gestión, y lo digo sobre todo a propósito de Randazzo encabezando nuestra lista. Si algo muestra Randazzo de su trayectoria, es su gestión. Estuvo en un gobierno tremendamente cuestionado, donde todos están enjuiciados, digamos, y el tipo ha salido limpito, no tiene ninguna causa, ningún juicio encima, y puede mostrar que gracias a su gestión, antes demorábamos un año en tener un documento de identidad y hoy tenés el documento de identidad, el pasaporte, la tarjeta SUBE, hay una cantidad de cosas que él puede mostrar como gestión. El lema nuestro de Provincias Unidas es hacer las cosas bien. En el hacer va la idea de la
gestión, la idea de el movimiento, de el empuje. Hacer las cosas bien es también reconocer que la política no debe perder ese objetivo, que es trabajar por el bien común, ¿no? Hacer las cosas bien es honrar la política y las funciones que nos tocan con integridad, con transparencia, ¿no? Entonces, eso es un poco nuestra consigna, hacer las cosas bien. Ahora, ayer se dejó un poco abierta la puerta. Creo además que no pasa nada si pierden, porque si algo tiene la Argentina es el funcionamiento de una democracia bastante sólida, diría en términos electorales muy sólida, muy permanente. Cada 2 años nosotros votamos, eso no corre riesgo, y votar cada 2 años permite sancionar, premiar, castigar y cambiar. Entonces creo que no pasa nada, el gobierno tendrá que hacer esfuerzos para ver si puede recomponer la confianza de la gente, que yo creo que es lo que se ha roto. El gobierno pierde la elección porque han roto el vínculo de confianza con la sociedad, y eso creo que es lo que no se recompone, pero no pasa nada, no pasa nada. Tendrá él que lidiar con un Congreso que se le va a seguir plantando, y yo veo que está terminado pensando en el año 2027. La Asamblea Legislativa es una posibilidad, una posible derrota, hoy no hay, institucional, ¿no? Lo es, y sé que anduvo circulando ahí también esa idea, pero la Asamblea Legislativa es para el caso de la cefalía, que es la que tuvimos en el 2001. Tendría que ser que hubiera una renuncia de parte del presidente, de parte de la vicepresidenta. Yo creo que no existe hoy como alternativa la posibilidad de una asamblea legislativa. Aún con un gobierno débil, aún con un gobierno débil no hay ninguna razón para que la asamblea pueda reemplazar al presidente. Si ganan, que es la otra alternativa del escenario que vos planteaste, obvio que yo veo el riesgo de un gobierno que se vuelva más insolente, más autoritario, mucho más. Bueno, el Congreso tendrá que cumplir su papel y obviamente tendremos nosotros que ver de qué manera fortalecemos la opción pensando en el 27. Margarita, una consulta. Cuando decís que hay diferentes espacios dentro de Provincias Unidas, ¿no?, que vienen de distintos lugares, ¿cómo crees que eso se puede llegar a un consenso interno, digamos? ¿Cómo es el rol de conjugar diferentes intereses, ¿no?, de las provincias? Sí, a ver, un poco, yo conté recién que Provincias Unidas, para nosotros en la provincia de Buenos Aires sobre todo, refleja lo que ya es nuestro bloque Encuentro Federal. Muchos lo miraron extrañados cuando inauguramos un bloque en el que estaba Pichetto, López Murphy, los socialistas, los peronistas, nosotros, muchos pro también tenemos en ese bloque, y sin embargo funciona bien porque tenemos ideas, fuerza comunes, defender la institucionalidad, la Constitución Nacional, la división de poderes, pensar justamente en el modelo de país productivo, donde vos tenés que ayudar a reconstruir un vínculo virtuoso entre el sector público y el sector privado. Ayer lo repetían en el discurso, anoche en el acto, que es tanto mercado como se pueda y tanto Estado como sea necesario. Es imposible pensar en no tener un Estado, nosotros seguimos pensando, ahora no es el abuso del Estado que hizo el kirchnerismo, es un Estado que te garantice la seguridad, la educación, la salud. Hay áreas clave para las cuales vos necesitas sin ninguna duda un Estado. Bueno, lo que nosotros defendemos es eso, un Estado moderno, eficiente, transparente. Esas cosas son comunes, aun cuando en el medio tengamos quienes venimos de trayectorias distintas. Yo creo, y sobre todo hoy, donde lo que vemos es un sistema de partidos políticos que ha ido desapareciendo, ya no existe esa cultura de partidos, no existe ni en los partidos ni en la sociedad, y lo que se imponen son coaliciones políticas. La coalición, y esto existe en todo el mundo, no es una cosa propia nuestra, las coaliciones son uniones de lo diverso, no es unión de lo igual. Entonces lo importante es cuando vos encontrás ahí ideas y principios. Ayer se habló mucho en el acto de los 10 principios que tiene Provincias Unidas, que son, digamos, como la base de sustentación de una construcción, y lo otro es el destino común. Cuando vos fijás
el lugar hacia donde vas en un camino común. En el medio, las diferencias obviamente que existen, porque no somos todos iguales. Lo importante, y esta es la diferencia que tenemos con los extremos sobre todo, es el respeto a lo diverso, porque la democracia es pluralismo y se sostiene en el respeto por quien piensa diferente. El presidente de la Nación, yo lo decía al comienzo, agarra un micrófono para insultar al que piensa distinto. Las peleas con los periodistas, ayer le dijo marxista a Feynman, y las cosas que viene haciendo con el periodismo, porque el periodismo le hace una pregunta incómoda y entonces descalifica. Es tremendo, esa intolerancia hacia el que piensa diferente. Bueno, nosotros al contrario, le damos valor a nuestra diversidad. Otro día, en su spot, vayan todos con la boleta. La señora, la candidata, ella ni sabe que no, claro, que no hay boletas, que no te las vas a encontrar. Entonces, el sistema es que se llega a la mesa de votación, el presidente te va a dar una papeleta con una lapicera, hay que hacer una cruz, pongan la cruz acá, en la lista donde está Randazzo y Margarita, se dobla la boleta y se pone en la urna, tampoco hay sobre. Entonces, esto es todo un mecanismo novedoso, no va a ser sencillo, pero porque es nuestra primera vez. Después de esto, la gente se va a ir habituando y el sistema es mucho mejor. ¿Por qué es mejor? Primero porque pone en una situación de equilibrio a los partidos más chicos y a los más grandes. Antes existía lo que se llama la cancha inclinada. El que tiene poder, el que tiene plata, tiene muchas más chances. Había algo que yo contaba mucho por ser siempre un partido chico, digamos, es la dificultad que vos tenías a veces para llevar boletas a todas las mesas. Porque a veces no solo que te puedan robar la boleta, esas cosas, sin ir a las maniobras, digamos, o a las patologías del sistema, sin llegar a eso, ocurría a veces que el fiscal no hacía tiempo, o se le pinchaba la goma del auto y no llegaba a poner boletas. Entonces nos pasó muchas veces como partidos chicos que la gente iba a votar y la boleta nuestra no estaba. ¿Qué pasaba? La persona le dice al presidente de mesa, no, faltan boletas. Y la respuesta del presidente de mesa era, tenés que votar por las que hay. Entonces, es un tema, porque me tocó el 7 de septiembre ser presidente de mesa a la fuerza, porque era eso de la comisaría. Entonces, claro, y la verdad que un ciudadano común no está preparado para eso. Así que yo tengo una idea, pero sabe que hay cambios en la ley provincial y nacional electoral. Por ejemplo, no había voto blanco. claro. Si me pasaron no me di cuenta, pero probablemente pues yo estaba superado. Por lo menos las primeras 3 horas que me quedaban estaba totalmente superado. Y me comí puteadas encima y todo. ¿Y dónde te tocó? En la escuela